Crecí en un pequeño pueblo de Virginia Occidental. No voy a decir el nombre de la universidad a la que asistí, pero era una universidad pequeña en un pueblito a unos 15 minutos de donde crecí. Fui una estudiante de primer año en 2021 y el SEO, COVID, todavía era un factor importante en mi experiencia universitaria. Uno de los mayores impactos fue en las residencias. La mayoría de los estudiantes no se quedaban en el campus debido al SEO, así que alquilaban apartamentos cercanos. Yo era pobre y no tenía ese lujo, así que me quedé en el campus y regresaba a casa los fines de semana ya que vivía muy cerca. Aún así, quería la experiencia universitaria completa en las residencias. El primer día conocí a mi compañera de cuarto. Habíamos chateado un poco por mensaje de texto porque la escuela le había dado mi número de teléfono para que pudiéramos conocernos, lo cual me pareció un poco extraño. Ella me envió un mensaje primero y parecía amable. Al conocerla en persona, seguía siendo amable, pero no decía mucho. Tenía una actitud privilegiada. Una vez, mientras hablábamos, dijo: «Todos tienen sus propias habitaciones debido a la falta de estudiantes. Yo la tuve el semestre pasado y ahora hasta que tú llegaste». Me quedé un poco sorprendida y no supe qué decir, así que simplemente cambié de tema y continuamos la conversación. Le dije que vivía cerca y que me iría el fin de semana el viernes y regresaría el lunes por la mañana a las 6:00. Ella no dijo mucho durante los días de semana. Mayormente se quedaba con su novio en la habitación de él. Ahora, la parte espeluznante. El primer viernes, hice mi maleta para el fin de semana y me fui. Regresé el lunes por la mañana a las 6:00, tal como dije que lo haría. No tenía clase hasta las 10:00, así que volví a dormir. Tenía un colchón grueso de espuma viscoelástica, y después de acostarme unos 10 minutos, sentí que el borde de la cama se hundía. No me moví. Esperé un minuto, apenas procesando lo que estaba sucediendo porque estaba muy cansada. Luego el colchón volvió a subir. Fue entonces cuando me di cuenta. Alguien se había apoyado en mi cama. Me di la vuelta y la vi de cara a la pared, supuestamente durmiendo. Así que volví a dormir. El siguiente fin de semana, me fui de nuevo y regresé a la misma hora. De nuevo quería más sueño. Momentos después de acostarme, sentí que el colchón se hundía de nuevo. Pero esta vez no era solo el borde. Todo el lado se hundió y alguien estaba sentado a mi lado. No me moví. Me quedé allí inmóvil. Y entonces los oí levantarse. Mi cama era muy alta, de hecho necesitaba un taburete para subirme a ella. Y los oí saltar. Contuve la respiración. Luego miré. Ella estaba de nuevo acostada en su cama de cara a la pared. No sabía qué pensar. ¿Estaba alucinando por la falta de sueño? ¿Era parálisis del sueño? No podía ser. Todavía podía moverme. ¿Alguien podría haber entrado en mi habitación? Imposible. Éramos las únicas con llaves. Decidí que debía estar extremadamente cansada y que solo estaba imaginando cosas, así que volví a dormir. Cuando llegó el lunes, estaba muy nerviosa. Entré y la vi acostada de cara a mi cama. Estaba dormida, así que me subí a la cama e intenté dormir también. 5 minutos después, sentí que mi cama se hundía de nuevo. Cerré los ojos con fuerza. Sentí que alguien se sentaba a mi lado y me preparé para darme la vuelta. Entonces sentí una mano en la parte posterior de mi cuello. Mi corazón se encogió. Pensé que me iba a desmayar. No moví un músculo. No apretaron. Solo me sujetaron el cuello. Lo que parecieron horas después, sentí que finalmente se bajaban de mi cama. Todavía no me moví. Me quedé inmóvil unos momentos más, aterrorizada. Luego me di la vuelta. Ella estaba de cara a la pared, durmiendo, pero no me importó. Salí de la habitación inmediatamente y llamé a mi madre. No fui a clase. Le conté todo a mi madre y ella lo denunció a la escuela. Me permitieron cambiar de habitación, gracias a Dios. Me preguntaron si quería involucrar a la policía, pero dije que no. No había pruebas reales de que ella hubiera hecho algo. Solo les pedí que no le dieran otra compañera de cuarto. Después de desempacar en mi nueva habitación, recordé algunas cosas. Ella me había dicho una vez que había tenido una compañera de cuarto anterior que no se quedó mucho tiempo, pero nunca dijo por qué. También recordé que un día abrió un cajón cerrado con llave que contenía unas 10 botellas de medicamentos recetados. Ella dijo que era por un problema de piel. Me pregunté si eso era cierto. Tal vez tenía otro trastorno o efectos secundarios aterradores por la medicación. Unos días después, me di cuenta de que había dejado un libro y una carpeta en su habitación. No me importaba mucho el libro,
pero ella me envió un mensaje pidiéndome que fuera a buscarlos. Le dije que necesitaba concentrarme en la escuela en mi nueva habitación, pero accedí a recoger mis cosas para evitar sospechas. Mi llave todavía funcionaba, así que entré. Ella no estaba allí, y suspiré de alivio. Agarré mis pertenencias y me di la vuelta para irme. Mientras me daba la vuelta, ella estaba parada en la puerta. No la había oído abrir la cerradura. Sonreí, tratando de mantener la calma. Ella no dijo nada al principio. Pasé junto a ella para irme. Luego preguntó, ¿dónde está tu nueva habitación? Le dije que estaba en el primer piso. Me preguntó qué pasillo y mentí. Me preguntó qué había cerca, las escaleras, la entrada, la oficina, etc. Dije que no recordaba, pero ella siguió insistiendo. Volví a mentir, diciendo que estaba cerca de las escaleras. Me di la vuelta y me fui, sin volver a verla. Pensé en decírselo a su novio, pero tenía demasiado miedo. Todavía pienso en ello. ¿Estaba soñando, alucinando? No lo creo, pero no podría haber sido nadie más. Solo nosotras teníamos llaves. Tal vez estaba sonámbula como efecto secundario de su medicación. O tal vez estaba planeando algo siniestro. Mi madre cree que estaba probando qué tan cerca podía llegar a mí antes de que me despertara. Y que una mañana podría haber intentado estrangularme. No lo sé, ya es pasado. Y espero que nunca haya tenido otra compañera de cuarto de nuevo. Este incidente ocurrió durante mi tiempo en la universidad. Asistí a la Universidad de Huddersfield de 2021 a 2023. No es exactamente conocida por su vida nocturna, así que muchos estudiantes terminan pasando noches en el campus, especialmente en la biblioteca o los edificios académicos que permanecen abiertos 24/7. Nunca he sido de las que se quedan hasta tarde, pero esto sucedió durante mi último año cuando no tuve elección. Estaba tomando una clase de estadística avanzada, y nuestro profesor era conocido por cargarnos con tareas enormes. Se acercaba la fecha de entrega de uno de los proyectos más grandes y no había progresado tanto como debería. Mi laptop me había estado dando problemas, así que decidí usar las computadoras del edificio de negocios. El edificio de negocios está un poco aislado del resto del campus. Tiene 3 pisos, es algo viejo, y siempre tenía este extraño silencio estéril, especialmente por la noche. Pero la sala de computadoras del segundo piso solía estar bastante vacía después de las 9:00 p.m. Así que pensé que sería el mejor lugar para concentrarme. Esa noche, llegué alrededor de las 10:00. El campus ya estaba en un silencio sepulcral, y cuando entré, noté de inmediato lo mucho más frío que se sentía que afuera. Pasé mi tarjeta de estudiante, escuché el pitido y la puerta se abrió. Todo el lugar tenía un abrumador olor a productos de limpieza, lo que significaba que no me encontraría con el personal de limpieza, ya que ya habían terminado sus rondas en este edificio. Fui directamente a la sala de computadoras, encendí una de las computadoras y empecé a trabajar. Por un tiempo no estuvo mal. El zumbido de la computadora y el tecleo de mi teclado llenaban el silencio. Seguía mirando el reloj en la esquina de la pantalla, recordándome que me iría antes de la 1:00 a.m. Pero alrededor de las 11:30, algo extraño sucedió. Estaba revisando algunos datos cuando escuché el sonido de una puerta cerrándose de golpe en algún lugar del pasillo. No la entrada principal. Venía de más adentro del edificio. Al principio lo ignoré. Tal vez era solo el sistema de aire o el conserje, pero luego recordé que los conserjes ya habían pasado y a estas alturas ya se habrían ido. Intenté ignorarlo y seguí trabajando, pero luego llegaron pasos. Pasos lentos y pesados que resonaban desde el pasillo fuera del laboratorio. No eran apresurados y no eran débiles. Quienquiera que fuera, caminaba como si quisiera ser escuchado. Me congelé en mi silla, mirando la pantalla de la computadora, esperando que simplemente pasaran. Pero en su lugar, los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta del laboratorio. Podía ver a través de la pequeña ventana de la puerta si me echaba hacia atrás, pero no pude obligarme a mirar. Simplemente me quedé sentada, conteniendo la respiración. Después de quizás 10 segundos, escuché que se agitaba la manija de la puerta. No era como si alguien la estuviera probando casualmente. Era alguien tratando deliberadamente de asustarme, como si quienquiera que fuera quisiera abrirla pero no pudiera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las puertas del laboratorio se cerraban automáticamente después de cierto tiempo, así que sabía que no deberían poder simplemente entrar. Pero la forma en que seguían agitando la manija me hizo sentir mal.
Después de quizás 30 segundos de esto, el sonido se detuvo. Los pasos comenzaron de nuevo, moviéndose lentamente por el pasillo hasta que se desvanecieron. Me senté en silencio, debatiendo si debía simplemente empacar e irme. Pero mi proyecto vencía a la mañana siguiente, y una parte de mí pensó que tal vez era solo otro estudiante bromeando. Traté de convencerme de eso y volví a escribir. Pero ni siquiera 10 minutos después lo escuché de nuevo. Pasos. Solo que esta vez no venían del pasillo, venían de encima de mí. El techo de ese edificio tiene esos paneles delgados, y a veces se pueden escuchar las tuberías cuando se enciende la calefacción. Pero esto no eran tuberías. Era el sonido distintivo de alguien arrastrándose o gateando directamente sobre las losetas. Miré hacia arriba, aterrorizada de lo que vería. Pude ver que una de las losetas se movía ligeramente, lo suficiente como para saber que un peso la estaba presionando. Luego vino este lento crujido, como si alguien se estuviera bajando con cuidado, tratando de no ser escuchado. Ya tuve suficiente en este punto. Saqué mi memoria USB, metí mi cuaderno en mi mochila y corrí hacia la puerta. En el segundo en que salí al pasillo, fue como si hubiera entrado en un mundo diferente. El pasillo estaba tenuemente iluminado por esas luces fluorescentes zumbantes, y todo lo que podía escuchar era el sonido de mis zapatillas chirriando contra las losetas. Caminé rápido, tratando de no correr descaradamente. Llegué a la escalera, abrí la puerta de golpe y comencé a bajar. Fue entonces cuando cometí el error de mirar hacia arriba. En el rellano sobre mí, solo un piso más arriba, había un hombre. No era un estudiante, tampoco era un profesor. Parecía fuera de lugar, como si su ropa estuviera holgada y rota. Su rostro estaba medio sombreado, pero pude ver que su boca estaba abierta como si estuviera sonriendo muy ampliamente. No se movió. Simplemente se quedó allí mirándome. Salí corriendo. Bajé las escaleras tan rápido que casi me tropiezo. Atravesé la puerta del primer piso de golpe y corrí hacia la entrada principal. Mi tarjeta de identificación Apenace registró lo suficientemente rápido como para abrirla. Pero una vez que hizo clic, la abrí de golpe y corrí por el campus sin mirar atrás. No paré hasta que estuve dentro de mi dormitorio con la puerta cerrada con llave y la espalda apoyada contra la puerta mientras intentaba recuperar el aliento. A la mañana siguiente, volví solo porque tenía que entregar los proyectos. Cuando entré al edificio de negocios durante el día, se sentía como un lugar completamente diferente, pero noté algo que me revolvió el estómago. Vi que faltaba una de las losetas del techo, la que estaba directamente encima de donde había estado trabajando, junto con la de la esquina, que es la loseta que vi moverse. Era como si alguien me hubiera estado observando trabajar. Luego procedió a sacudir la manija de la puerta para molestarme deliberadamente. Y cuando encontraron la puerta cerrada con llave, procedieron a subir al techo y entrar por allí. Me aterra pensar cuál era su intención si entró al laboratorio antes de que yo huyera. Creo que es seguro decir que voy a comprar una laptop nueva y en el futuro completaré mis tareas desde la comodidad de mi propio dormitorio. Mi nombre es Annabelle, tengo 20 años y soy del Reino Unido. Y esto me pasó en la escuela secundaria, que es lo que llamamos universidad aquí en el Reino Unido. Esto fue cuando tenía 16 años. Estoy a punto de contarles el día más aterrador de mi vida. Suena dramático, lo sé, pero verán por qué. Entonces, para contextualizar, mi escuela tenía estos cordones con tarjetas de identificación. Y aunque cualquiera puede entrar al edificio, solo puedes ir más allá del vestíbulo si escaneas una de estas identificaciones en una pantalla, lo que abre la puerta a la escuela. Las identificaciones tienen tu cara y tu nombre, pero muchos niños las voltean para que no se vea su foto. También necesitas esto para abrir casi todas las puertas de la escuela, excepto las de las aulas. Además, esta era una escuela bastante recién construida. Era realmente pequeña, pero parecía más grande porque el edificio era bastante grande. Un tercio del edificio era una escuela especial para niños con discapacidades de aprendizaje. Otro tercio era una guardería, y el último tercio era la escuela secundaria real. Acababa de empezar en esta escuela secundaria, y recuerdo vívidamente que a todos se nos dijo el primer día que nos aseguráramos de no dejar entrar a nadie que no conociéramos a la escuela. El día en que ocurrió este incidente era la segunda semana de clases, pero en realidad este era solo mi segundo día completo allí, ya que me había sentido enferma toda la semana. Tenía clase de geografía todo el día,
y era aproximadamente a mitad de día cuando esto ocurre, unos 20 minutos después del periodo de almuerzo. Yo recuerdo haber bebido un montón de zumo que compré en la cafetería en el almuerzo, porque tenía que terminarlo todo antes de que terminara el periodo de almuerzo, ya que no se permiten bebidas en clase, y no tenía dónde guardarlo sin que se derramara. Así que, 20 minutos después y sí, realmente necesitaba usar el baño. Le pregunté a mi profesor si podía ir rápidamente, y normalmente no se nos permite ir al baño durante la clase de todos modos, así que él estaba bastante molesto por esto, ya que acabábamos de tener un descanso, pero él pudo ver que yo realmente necesitaba ir, así que accedió de mala gana. Esto es significativo porque en este punto, nadie más estaría realmente caminando por la escuela. Ni siquiera solía ver a los profesores caminando a menudo durante las horas de clase. Salí de la clase y me abrí paso a través de un par de puertas dobles hacia la cafetería. Y ten en cuenta, no había nadie allí en ese momento. Seguí caminando hacia otra habitación grande con un segundo conjunto de aulas. Usé el baño y me abrí paso de nuevo a la cafetería para regresar a mi aula. Sin embargo, cuando me abrí paso de nuevo por las puertas de la cafetería, había un hombre sentado en una de las mesas. No era extraño que alguien estuviera allí. Como dije, la gente no suele caminar durante las horas de clase, pero aún así lo hacen. Quiero decir, yo también lo estaba haciendo en ese momento. No sabía quién era el que estaba sentado allí. Era demasiado viejo para ser un estudiante, así que asumí que era un profesor o un padre, y simplemente seguí caminando. Pero luego dijo, «Oye», y yo solté un chilido porque soy una persona bastante nerviosa y asustadiza de todos modos, y no esperaba que me hablara. Estaba bastante avergonzada, pero él se rió y dijo, «Lo siento, no quise asustarte». Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad llevaba un cordón. Así que en este punto, asumí que era un profesor. Sin embargo, lo que me di cuenta al recordar esto es que, aunque llevaba su cordón con la identificación, la parte de la identificación estaba volteada para que el lado con tu cara y nombre estuviera mirando la parte trasera del portatarjetas que está unido al cordón. Como dije antes, los niños hacían eso todo el tiempo en la escuela. El escáner seguiría funcionando, así que no era gran cosa, pero definitivamente extraño para un profesor. Sin embargo, no presté mucha atención a este detalle en ese momento. «Necesito ayuda para sacar algunas cosas de trabajo de mi coche. ¿Te importa venir conmigo un segundo?», me preguntó. No dudé en responder con un «sí, claro», porque de nuevo, simplemente asumí que era un profesor. Salimos de la cafetería en silencio y entramos al vestíbulo y luego salimos del edificio. Y de alguna manera noté que parecía un poco nervioso. Como que los profesores suelen charlar un poco contigo cuando caminas a algún lado con ellos. Y él no decía nada. Y también movía mucho las manos. Como en un momento tenía las manos en los bolsillos y luego las sacaba, y como que las juntaba. Soy muy tímida y no muy buena en situaciones sociales, así que tampoco hice ningún intento de conversación trivial. Con la distribución de la parte delantera de la escuela, después de que salimos del edificio, tienes unos 50 metros, que son unos 55 yardas hasta el aparcamiento, que no puedes ver hasta que estás justo al lado porque hay un montón de arbustos que lo oscurecen. Si sigues caminando directamente sin girar hacia el aparcamiento, estarás fuera de la propiedad de la escuela. Así que estábamos caminando hacia el aparcamiento en silencio, y de repente dice, «Sí, mis cosas de trabajo están en el maletero». Así es como llamamos al maletero de un coche en el Reino Unido. Dijo, «Tengo algunas bolsas, así que solo necesito que me ayudes a llevar un par a la escuela». Dije, «Sí, está bien». Llegamos al aparcamiento y dijo, «Mi coche es el azul que está al final». Y a medida que nos acercábamos unos metros, pude ver algo en el asiento trasero. Y a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que había al menos 2 hombres escondidos en el asiento trasero. Me quedé inmóvil y, en lugar de salir corriendo, me quedé en blanco. Y supongo que vieron que los podía ver porque la puerta trasera se abrió de golpe. Y de repente, un hombre salió del coche a trompicones y el hombre que pensé que era un profesor, me agarró el brazo mientras me daba la vuelta para correr de vuelta a la escuela. Este tipo era bastante alto y grande, por cierto. Y para contextualizar, mido 1,57 y tengo bastante bajo peso, así que no sé cómo lo logré. Una descarga de adrenalina o lo que sea, pero usé toda la fuerza de mi cuerpo para soltarme de su agarre y empezar a correr de vuelta hacia la escuela. Pude oír múltiples pasos pesados corriendo detrás de mí,
Pero gracias a Dios se detuvieron bastante pronto después de que empecé a huir, porque mi escuela tenía grandes puertas automáticas de cristal y hay que esperar a que se abran. Y definitivamente me habrían alcanzado si hubieran seguido. Supongo que el hecho de que fueran puertas de cristal habría sido arriesgado si hubiera alguien pasando. De todos modos, entré al vestíbulo y corrí directamente a la cafetería abierta, que estaba conectada a la biblioteca, y corrí hacia la persona que trabajaba en la cafetería para contarle la situación. Ella me calmó y me acompañó a la escuela, a la oficina de un profesor, y llamó a mis padres y a la policía. Hay cámaras de seguridad en el estacionamiento, así que fueron capturados y acusados de intento de secuestro. Además, resultó que ese hombre pudo entrar al edificio porque un niño se le cayó su cordón afuera de la escuela, y eso era lo que estaba usando, y por qué volteó la identificación. No volví a la escuela por un par de semanas, y todavía estoy en terapia por esta experiencia. Pero sentí que escribir todo esto y compartir mi historia me ayudaría a procesar las cosas. Esta sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida.